versículo 10 y 11 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Nosotros continuamos hoy con el libro de Mateo, capítulo 25, ¿no? Y hace 8 días el título de la predicación era Llegó, pero hoy el título es: el gozo del Señor es el mismo gozo suyo. El gozo del Señor es el mismo que nos embarga, y el gozo tiene la capacidad de poder transformar. Así que en el texto que hoy nos corresponde, vamos a ver cómo Dios ha limitado también algunas cosas que Él quiere que hagamos, que Él quiere que podamos desarrollar. Y habiendo visto que el Señor a lo largo de Mateo capítulo 24 nos habló acerca de las señales que venían antes del fin y de la venida cerca de Él, este texto es supremamente importante porque habla acerca de cómo nosotros estamos allí preparándonos para su llegada, preparándonos para su venida. Porque verdad es que Dios va a venir, Dios va a volver, Dios va a estar con nosotros y Él va a hacer distinción entre los justos y los injustos. Pero usted debe tener claro que los justos son aquellos que permanecieron en la fe. ¿Aquellos que permanecieron en qué? Ahora, la fe, recuerde que la fe no es algo que yo creo y yo me persuado a mí mismo de que crea eso y como usted cree, entonces tiene fe. No, porque para Dios la fe no es la fe en cualquier cosa, sino que la fe está cimentada y basada en su palabra. De modo que si yo no conozco su palabra y no creo a sus palabras o no vivo por sus palabras, no estoy teniendo la fe que Dios está demandando. Ahora, la fe implica también fidelidad. La fe demanda que yo sea fiel a esas palabras. Entonces Dios siempre me va a entregar a mí unas palabras para que yo sea fiel a eso que Él me ha dicho. Y hace 8 días hablábamos de unas vírgenes que estaban esperando a que Él llegara, que estaban esperando a que Él volviera, a que llegara el novio. Estaban preparadas, les cogió el sueño y eso quiere decir que Él va a llegar en el momento que nosotros no estamos, que en el momento que menos lo esperamos. Pero cuando Él llega, las sabias tenían un recipiente extra de aceite por si el Señor se tardaba mucho. De modo que en conclusión lo que nos hablaba era que nosotros debemos estar preparados porque no sabemos cuándo llegue, así que hay momentos que nos van a generar agotamiento, hay momentos que nos van a generar que nos apartemos de Dios. Y estamos en una época en la cual las personas están acostumbradas a renunciar y evidentemente de eso no se escapa el renunciar a Dios. Leía una estadística y estamos en uno de los puntos más álgidos en los cuales los pastores están, según la estadística, en uno de los puntos donde más renuncian al ministerio. Porque no pueden resistir lo que está demandando el ministerio, ya que estamos en una época en la cual se demanda tanto emocional, se demanda tanto también frente a los diferentes ideales que se están trayendo del mundo en contra de la palabra del Señor. Entonces no resisten toda esa fuerza, no resisten todo eso, entonces abandonan eso. Y le pido que usted me acuerde al finalizar para poder orar por todos aquellos siervos que han abandonado el servicio. Ahora, esto es un reflejo de todo lo que está sucediendo en el mundo. En el mundo se acostumbra a abandonar, se acostumbra a hablar de manera ambigua, de modo que yo no me comprometo con nada, no estoy dispuesto a resistir. Y eso tiene que ver con la fe. Por eso me estoy tomando este espacio, porque la fe tiene que ver con resistir, con ser pacientes, porque Él lo dijo y yo lo creo. Así que Jesús está diciendo aquí que el reino de los cielos se parece a, y dice el versículo número, en el capítulo 25 de Mateo, versículo número 14, le pido a usted el favor que se ubique allí. Y dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y este versículo es un versículo de introducción, porque nos está diciendo que el reino de los cielos es similar a un hombre que se va lejos, pero que él tiene unos bienes y eso se los entrega a sus siervos. Y de manera práctica, de manera, ¿cómo se dice? De manera tácita, ¿no? De manera puntual, de manera rápida,
usted podrá entender que ese Señor es Dios, que ese Señor es Jesús y que esos siervos somos nosotros. Fíjese que esta parábola, y es necesario que lo tengamos presente, que en esta parábola se nos trata como siervos. Es decir, que como siervos debemos recibir esta palabra. Se nos trata como siervos. En la anterior se nos trataba como vírgenes. Como vírgenes. Esas mujeres que se preparan, que se guardan, ¿no? Que están dedicadas para. Pero en este se nos está tratando como siervos. Y yo le pido a usted el favor de que usted no vaya a entrar en crisis diciendo, no, pero yo soy un hijo. No, entienda la palabra en este momento. Dios se está ubicando como Señor y yo como siervo. Así que Él nos va a hablar como Señor, como el Señor le habla a sus siervos. Y dice que Él es alguien que se va lejos. Y yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó unos bienes. Quiere decir que Dios nos ha llamado a nosotros y nos ha entregado diferentes bienes a cada uno de nosotros. Que nosotros somos poseedores, administradores de cosas que no son nuestras, pero que están dadas a nuestro cargo. Así que, ¿usted entiende que Dios le ha entregado cosas? ¿Sí? Por un momento, cuéntele al de al lado qué cosas le ha entregado a usted. Ustedes que están ahí en internet, por favor, escriban qué le ha entregado Dios a usted. ¿Qué le entregó Dios a usted? ¿Cuáles son los bienes que le pertenecen a Dios y usted tiene? Escriban allí, por favor, por el chat. ¿Cuáles son esos bienes? Ahora bien, esos bienes que Él nos entrega no es solamente para cuidarlos y guardarlos, sino que tienen otro propósito puntual en esta parábola. Versículo número 15 dice, y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Acá hay una segunda o dos cosas que nos indica este versículo. Número 1, que Él entregó. ¿A todos les dio por igual? No. ¿Por qué no les dio por igual? Porque les dio según su ¿qué? Capacidad. Pero fíjese que el hecho de que tengan capacidades diferentes no significa que el uno sea más que el otro. Eso guárdelo usted allá y si lo puede escribir, escríbalo. El hecho de que cada uno tenga una capacidad diferente no significa que sea más que el otro. Ahora bien, versículo 16 dice... El versículo 16 dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Es decir, que estos bienes que él deja no son solamente para cuidarlos y resguardarlos, sino que también son para ponerlos ¿a qué? ¿A qué? ¿A qué? A producir. Él nos ha dado las cosas para poner a producir. Todo, guarde esto en su corazón, todo lo que tiene vida necesita producir. Por ejemplo, cuando nace un bebé, lo normal es que crezca. Y mientras va creciendo, este bebé está bajo la tutoría de sus padres. Y sus padres le van a educar de tal manera que cuando él cumpla la mayoría de edad, ese bebé ya no sea un niño, ya no sea un adolescente, sino que sea un adulto funcional para la sociedad. Es decir, que durante todo ese tiempo se está preparando para ser funcional para la sociedad. Todo lo que tiene vida produce. Todo lo que tiene vida produce. Todo lo que tiene vida produce. En cambio, si el niño nace y se queda niño y no crece, allí se le diagnosticaría que tiene alguna condición o alguna enfermedad porque no está haciendo lo normal. Lo normal es que crezca. Eso es lo normal. Ahora bien, dice el versículo 17, asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Ahora, a primera vista, vemos entonces 2 tipos de siervos. El que recibió 5 y el que recibió 2, ¿qué hicieron? Los pusieron a producir, fíjese en dónde. Dice que negoció con ellos, es decir, se movió, negoció con ellos y ganó. Es decir, que fue con su esfuerzo, ganó. Con eso que le dio el Señor, él ganó más. Eso hicieron los primeros 2. Pero el último, lo que dice es que cavó en la tierra
escondió el dinero de su señor, ¿cierto? Es decir, ¿será que sale un árbol de dinero? No, ¿cierto que no? Quiere decir que lo enterró para nada, ¿cierto? Para esconderlo, para que nadie se lo robe. Una huaca, ¿no? Una huaca, a ver, allá si alguien se lo encuentra. Versículo 19 dice, después de mucho tiempo, ¿después de cuánto? De esto ya sabemos gracias a las vírgenes, ¿no? Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Qué dice? Arregló cuentas con ellos. Es decir, que lo primero que les va a pedir es, devuélvame lo que le di, es decir, devuélvamelo mío. ¿Se acuerda lo que usted le dijo a su vecino que Dios le dio a usted? Dígale ahora a su vecino, eso que yo le dije a usted, eso no es mío, es del Señor, dígaselo. Eso no es mío, es del Señor. Esos baluartes, esos bienes que Dios me ha dado, no son míos, son del Señor. Voy a nombrarle uno que todos tenemos acá en común, la vida. La vida no es suya. O sería suya si usted pudiera levantar la mano y decir, yo me hice a mí mismo. Ok, si usted se hizo a usted mismo, la vida es suya, le pertenece, ¿no? Pero como no es suya, usted debe entender que la vida que nosotros tenemos es fruto de la palabra de Dios. ¿Por qué fruto de la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios dice, crezcan y multiplíquense. Y desde que Él dio esa palabra, nosotros crecemos y nos multiplicamos. Algunos no alcanzan a crecer y se multiplican, pero bueno, es que hay cosas que pasan así. Pero bueno. Dice acá el versículo número 19, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llamando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Mire que lo que él le está entregando de más, no le está diciendo, bueno, yo gané esto, la mitad para usted y la mitad para mí. No. Él está entendiendo que todo lo que recibió y todo lo que logró producir a partir de eso que recibió, ¿a quién le pertenece? Al Señor. Es decir, que todo lo que usted pueda producir con su vida debería ser para la gloria y la honra del Señor. Todo lo que usted produzca con los bienes que tiene han de ser para la gloria y honra del Señor. Ahora, una pregunta para meditar, esa sí no se la haga al vecino, pero usted, por favor, medite en esto. ¿Usted es consciente de que todo lo que usted tiene es de Dios? ¿O hay momentos que usted se enseñorea y se le olvida? Medítelo allá en su cabecita. Allá, usted con usted. ¿Somos conscientes de eso? Porque en el momento que no seamos conscientes de que todo lo que yo tengo es del Señor, eso va a traer desazón. ¿Por qué va a traer desazón? Porque o trae desazón en esta tierra, porque cuando me doy cuenta digo, ay, yo estoy administrando esto como si fuera mío y resulta que esto no es mío, es del Señor. O cuando venga el Señor y le pida cuentas, usted se va a dar cuenta que no hizo lo que tenía que hacer con ello, porque usted pensó que era suyo. Miren, si nosotros fuéramos conscientes todo el tiempo de que nuestra vida no nos pertenece, con toda seguridad no haríamos muchas cosas que hacemos todos los días. Con toda seguridad. Así que hoy una de las invitaciones de esta enseñanza es a que usted y yo seamos conscientes de que todo lo que tenemos, ¿a quién le pertenece? A Él. ¿A quién le pertenece? A Él. Ahora, dice el versículo 20, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Escuche los dos atributos que le da. ¿Es un siervo qué? Bueno. Y es fiel. ¿Qué significa que es fiel? Que ha permanecido en la fe. Recuerde que hace 8 días aprendimos que la fe y fidelidad es lo mismo. O sea que ha permanecido fiel, ha permanecido en mis palabras. Yo a ustedes les di unos bienes para que hicieran.
Ahora dice, sobre poco has sido fiel. O sea, ¿esos 5 eran mucho o eran poco? Poco. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Escuche que acá hay dos cosas particulares. Lo primero que nos está diciendo es que todo lo que usted y yo recibamos acá, que Dios nos ha dado, eso es poco para todo lo que Él nos puede dar. Ahora, yo podría decirle a usted que lo mucho es el reino de los cielos, pero fíjese, mire tan bonito lo que dice acá. Estoy leyendo el versículo 21, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Es decir, como tú has sido fiel en pocas cosas, yo te voy a colocar a administrar muchas cosas. Pero esta escritura dice que esto se cumplirá cuando Él regrese. Y acá hay una cosa importantísima para usted y para mí. Levante la mano, ¿cuántos han deseado y han orado por ser la iglesia primitiva? Levante la mano, por ser como la iglesia primitiva. Levántela con que se note, levante la mano alto. Por ser como la primera iglesia. ¿Listo? Baje la mano. Ahora, levante la mano los que han orado por ser la iglesia por la cual el Señor volverá. Gracias. ¿Sabe? Una de las cosas que se han predicado es que volvamos a ser como la iglesia primitiva. Y entonces se lee Hechos, se leen los Evangelios y seamos como la iglesia primitiva. Pero yo le quiero lanzar a usted un reto. Seamos como la iglesia que dice la Escritura en sus profecías que Él va a venir por ella. Y acá está diciendo que es una iglesia fiel. Está diciendo que es una iglesia buena. Está diciendo que es una iglesia que recibe los bienes y no los recibe como suyos, sino que reconoce que son del Señor y quiere producir con ello más. Acá hay una norma que hay, es que el de 5 produce otros 5 y el de 2 produce otros 2. Parece que el doble, ¿no? No le estoy diciendo ahora que Dios le está diciendo que produzca el doble, ¿no? Dios le dio un hijo, entonces necesita ahora otro hijo. No. Sino que sencillamente está diciendo que lo que te he dado lo pongo a producir ahora. Hay que ponerlo a producir. Hay que poner a producir lo que Dios nos ha dado. Eso que Dios nos ha entregado hay que ponerlo a producir. ¿Por qué? Le dice que es un siervo fiel y un siervo bueno. Y Dios profetiza acá a través de su Hijo Jesucristo que Él nos va a poner en cosas mayores por permanecer fieles a Él. Ahora, versículo 22 dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y aquí está la segunda cosa que está tan liviana, pero tan importante. No le está diciendo, ten gozo. No. No le está diciendo, ten gozo, sino le está diciendo que entra en el gozo de tu Señor. O sea, no es el gozo de Él, sino que incluso lo está invitando a participar ¿de qué? Del gozo de su Señor. Ahora, ¿cuál es el gozo de nuestro Señor? El gozo que el Señor ha puesto en mí es, ¿sí? ¿Cuál es el gozo del Señor? Pregúntele al de al lado, a ver si le echa la perla. Muy bien. Hay una porción que me encanta, porque como no tiene la palabra gozo textualmente en español, se pierde el sentido del gozo, pero ahí está. Dice el Señor Jesucristo cuando le dice a los discípulos que los va a enviar como ovejas en medio de lobos. ¿Él nos va a enviar qué? Como ovejas en medio de lobos. O sea que hay que pedirle que quite los lobos. No, porque Él nos va a enviar a los lobos. Así que lo que tenemos es que ser unas ovejas bien fuertes que le peguen a los lobos. Tenemos que andar en manada, ¿listo? Y entonces resulta que Él les dice, pero no temáis, manada pequeña. Y escuche, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y en ese le ha placido es sinónimo de lo que le da gozo a Él es darles el reino. ¿Cuál es el gozo del Rey? Que nosotros todos podamos entrar a su reino.
A Él lo que lo fascina, lo que a Él lo llena, lo que a Él lo exacerba es poder entrar en su reino. Por eso cuando Jesús vino, Él dijo: el reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos está en medio de ustedes. Y nosotros como iglesia vamos y le predicamos a la gente y vivimos el reino de los cielos. Cuando nosotros nos inclinamos al momento de oración, estamos buscando experimentar un momento del reino de los cielos. Yo sé que algunos oran y sienten monotonía. Yo sé que algunos oran y no se sienten en la presencia de Dios. Y quiero darles una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia es que en ese momento usted, no es que el reino no esté presente, es que usted no está experimentando el reino de los cielos. Esa es la mala noticia. Porque no hay pedazo feo de Cristo. Todos sus pedazos son bellos, son buenos. Claro, usted dirá: no, el de la persecución no es tan bello. Bueno, pero eso también trae gloria, ¿no? Es como todo. Para usted comerse unos buenos frijoles tiene que meterlos a la pitadora o tienes que ponerlo a cocinar bastante tiempo. O sea, tienen que pasar por el proceso. Y pasar por la tribulación es parte del proceso que nos forma como esos siervos idóneos, fieles y buenos para Él. Así que no pida llegar al cielo si no quiere llevar la cruz. Necesitamos pasar por el proceso. Necesitamos conocer el proceso. Hebreos capítulo número, se me olvidó ahora, 10. Para no hablar barbaries. Vamos a Hebreos, por favor. Ay, se me olvidó. Por favor, ayúdenme. Donde dice que no nos gusta la disciplina. ¿No? Gracias. ¿12? Gracias. Vamos a Hebreos 12:7. Mire lo que dice. Si soportáis la disciplina. No, ese no. No, perdónenme por hacer eso así tan arbitrariamente. 12:11. Ya, gracias. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Estoy leyendo el versículo 11 del capítulo 12. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es decir, que estos hombres que trajeron fruto fueron disciplinados para poder dar fruto. Nosotros necesitamos ser disciplinados para poder dar fruto. Necesitamos pasar por el proceso. Mire, una persona para que sea profesional tiene que pasar por el proceso. Tiene que leer, tiene que trasnochar, tiene que producir textos, tiene que producir, de acuerdo a lo que haya estudiado, tiene que producir para que una vez haya producido sea sometido a una prueba, es decir, a un examen, y si pasa ese examen puede ser graduado. Pero si no lo pasa, tiene que seguir en el proceso. Es decir, que necesitamos pasar por los procesos para ser formados. Ahora, nadie podrá decir que sigue a Cristo y no pasar por el proceso. Es necesario que todos seamos disciplinados. Todos vamos a pasar por ese proceso. Así que entrar en el gozo del Señor, el mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a volver al texto que leímos al principio, Juan, capítulo número 15. El Señor Jesucristo está allí diciendo que Él es la vid verdadera y que nadie puede llevar fruto si no está en Él. Juan capítulo 15 versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién es el labrador? El Padre. ¿Qué hace el labrador? El labrador es el que le da la fuerza al surco, el labrador es el que pone la semilla, el labrador es el que está mirando cómo va todo allí creciendo, y este labrador es el que está atento a la vid. Y la vid, para que dé más fruto, tiene que ser limpia para que pueda dar más. Ahora, en el momento que se limpia la vid, eso duele.
Eso cuesta, incluso dar fruto cuesta. ¿Usted ha visto los botoncitos de las plantas? Cuando usted dice, ay, tiene un botoncito, entonces va a dar flor, ¿no? ¿Usted se imagina si la planta pudiese, no sé, manifestar todo lo que siente en ese proceso? No, cuando salen esos botoncitos, eso me duele mucho. Para que usted me entienda, la mujer cuando está hablando de sus botoncitos, ¿no? Cuando le salen los botones, no, esos son unos dolores terribles, eso, Dios mío, eso duele mucho, ¿cierto? O cuando los jóvenes están creciendo, los huesos duelen a veces, a algunos les duele mucho, porque están creciendo. Y eso pasa, y Jesucristo fue pasado por el proceso. Versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora, Jesús es el mejor ejemplo del siervo bueno y fiel. Pero ahora en un momento vamos a aprender que incluso Jesús tuvo unos límites. Y dice el versículo número 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo nos amó el Padre? Dándonos sus mandamientos. ¿Cómo amamos nosotros al Padre? Guardando sus mandamientos. Este Señor le dio unos talentos a estos hombres y estos hombres los tomaron. ¿Cuál era el mandamiento? Ponerlos a producir. Ahora, ¿cómo sabemos que está ese mandamiento si antes no lo dijo? Porque Él viene a arreglar cuentas. Él no podría venir a arreglar cuentas para algo que no se sabe. Es más, el otro siervo, el malo, nos va a dar a entender que él sí sabía que el Señor venía por algo. Y dice así, si guardares mis mandamientos permaneceréis en mi amor. ¿Cómo usted le demuestra el amor al Padre? Ahora la pregunta, ¿usted conoce los mandamientos del Padre? Y no me refiero solamente a los 10 mandamientos. Me refiero a los mandamientos que Él nos ha dado a través del Hijo. Amen a sus enemigos. Perdonen. Hasta 70 veces 7. Y de ahí para adelante. ¿Conocemos los mandamientos de nuestro Señor? Porque si no los conocemos, es imposible amarlo. Necesitamos conocer los mandamientos de nuestro Señor. Quiere decir que también otro de los talentos que Él nos ha dado es su palabra. Y cuando yo guardo la palabra puede producir en mí más, porque yo voy a comunicarla y le voy a comunicar a los demás esa palabra, y esa palabra va a dar fruto. Porque en la medida que yo comunique esa palabra, voy a comunicar el amor de Dios. Y en la medida que yo comunique la palabra, yo le voy a enseñar al otro cómo amar a Dios. Y eso se va multiplicando. Y eso que hemos recibido comienza a dar más fruto. Y se trata de que nosotros guardemos esas palabras. Ahora, ¿qué dice Jesús de esto? Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en ¿quién? No con, en vosotros. ¿Cuál es el gozo del Señor Jesús? Guardar la palabra del Padre. ¿Cuál es el gozo que Él quiere en nosotros? Guardar la palabra del Padre. Y así dice, y vuestro gozo se ha cumplido. Ahora, volvamos otra vez a la ¿qué? A la parábola. Versículo número 22. Entonces dice, entra en el gozo de tu Señor. ¿El gozo del Señor cuál es? Darnos el reino, ¿no? Participar en Él, guardar sus palabras. Entonces imagínese que cuando Él llega y usted ha estado fiel, es una danza con Él, ¿no? Usted baila, usted grita, usted usted se alegra, permanecí fiel, y entra con el gozo de su Señor, y usted entra allá a su reino, y su Señor no es un Señor allá sentado en el trono seriote, no, Él también danza con usted, y Él baila con usted. Porque el ejemplo lo vimos en David. David es sombra de lo que sería Cristo. Y David, cuando traían el arca hacia Jerusalén, él danzaba y decía que por causa del Señor se hacía más vil. De manera que cuando Él venga, Él se gozará con nosotros de entrar en su reino. Si David lo hizo, que era un hombre pecaminoso, imagínese el Señor Jesús, Él se alegrará el doble de ver que su arca está llegando allá al templo para adorarle, para exaltarle, porque nos hemos guardado durante todo este tiempo, porque hemos permanecido. Pero dice el versículo 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, 23,
24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, ¿qué dice? Lea conmigo. Señor, ¿qué? Señor, ¿te qué? Te conocía. Escúcheme bien. Te conocía. Guarde estas palabras. Te conocía. ¿Sabe cuándo las va a necesitar? Para la predicación de hoy en 8. Te conocía. Señor, yo te conocía. Yo te conocía. Que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Él conocía algo de ese Señor, pero ¿sabe? Realmente no lo conocía como debería conocerlo. Porque si lo conociera, sabría que en vez de ser hombre duro, que ciega donde no siembra y recoge donde no esparce, él sabría que él es un hombre generoso, que aunque ciega y siembra donde no esparce, él se goza de que sus siervos participen de lo que es de él. Él no es un hombre duro. Él no es un hombre duro. Dice: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Una pregunta: ¿perdió lo que era del Señor? No, no lo perdió. Él no lo perdió. Ahora yo le pregunto: ¿usted ha perdido el talento que Dios le dio? Tal vez no. ¿Usted ha perdido el ministerio que Dios le dio? Tal vez no. ¿Usted ha perdido la vida espiritual que Dios le dio? Tal vez no. Y usted la tiene allí enterrada y no hace nada con ella. Simplemente existe, pero la tiene. O sea, la tiene sí, la tiene guardada sí, la está maltratando no, pero no la pone a producir. Porque Dios nos dio vida para que diéramos fruto. Y esta palabra es durísima para todo aquel que esté durmiendo. Porque dice la Escritura: tuve miedo, pero hay otra cosa que tuvo que la va a sacar a la luz el Señor. Mire lo que dice: tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Versículo 26. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente. Y quiero que sepa esto: malo significa, esta palabra malo está en línea absoluta con la palabra malo cuando se habla del diablo. El diablo es malo. Es decir, que está haciendo los deseos de Satanás. Unos siervos que habían recibido de parte del rey, de parte del Señor, unos talentos, están actuando ahora como los malos. ¿Qué? No están poniéndolos a producir. No están colocándolos a que den fruto. Y en este momento le quiero nombrar a usted varias cosas que pueden dar fruto. Y no solamente se refleja en la iglesia, sino también en su vida personal, su vida a solas con Dios, su vida cuando usted está trabajando. Usted tiene allí unos talentos que Dios le ha dado para que allí den fruto. Cuando usted está en el estudio, usted tiene allí también unos talentos que Dios le ha dado para que den fruto. Y en cada espacio en el cual estamos, Dios le ha dado a usted unos talentos en los cuales Él después vendrá y arreglará cuentas con usted. Pero dice acá que tuvo miedo. Y ahora está diciendo siervo malo, es decir, tuvo la misma actitud de Satanás, y negligente. ¿Qué significa negligente? Negligente significa que tuvo pereza. Pereza. Ay, no, pero hacer eso, no, qué locha. No, qué pereza. No, yo hoy no, mañana sí. Hoy no, mañana sí. Y fíjese que no es la única parábola que nos habla un poquito acerca del postergar, sino que acá directamente está hablando de tener pereza, de no hacerlo ya, porque no sabemos el día en el cual Él regrese. Y dice: malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías, o sea, es su deber,
haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Versículo 30. Y al siervo inútil. ¿Cómo se hizo ese siervo? Inútil. Cuando Dios nos salva para que seamos útiles para el reino de los cielos. Y nosotros tenemos una concepción errada de la salvación. Porque, a ver, le cuento cómo es la historia de varias personas que se hacen cristianas. Yo antes era una porquería y desde que conocí a Cristo, ahora soy, gracias a Dios, ya no hago lo que antes hacía. Ok, y entonces dice, y yo ahora soy salvo por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Ok, ¿hasta ahí? Bien. Cristo me sacó de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. ¿Y hasta ahí? Bien. Luego, después de eso, uno le dice, bueno, Juanito, ¿y en qué depende? Juanito no, porque acá hay hartos Juanes. Jaimito, ¿y ahora en qué se basa tu relación con Dios? No, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo oro, yo hago discípulos. Ok, pero ¿en qué se basa tu relación con Dios? Y cuando uno comienza a escudriñar la relación que esta persona tiene con Dios, la de Jaimito, Jaimito solamente se refiere a Dios para pedirle cosas. Señor, mira que hoy tengo, si es un adolescente, hoy tengo examen en el colegio, por favor dame la sabiduría para que me vaya bien. Si es un poquito más grande y está en la universidad, entonces, Señor, mira que hoy presento mi tesis, por favor, haz que como tú le diste a Pedro elocuencia para hablar, a mí también dame elocuencia y valor para hablarle a todos esos, a esos maestros que me van a evaluar hoy. Amén, ¿cierto? Si ya es más grande, entonces su relación está basada tiene trabajo, entonces, Señor, hoy voy a presentar una nueva entrevista, por favor, abre puertas. Solo si tú quieres, pero ojalá sea ese. Abre puertas, Señor. Y esa relación se fundamenta es en yo pedirle a Dios y Dios está en función de mí. Aunque va a la iglesia, hace grupos, ora y lee la Biblia, todo está en función de Él. Y los discípulos que está haciendo les está enseñando lo mismo, que todo es en función a Él. Pídale a Dios para que usted esté bien, pídale a Dios para que a usted se le cumplan sus sueños, sus deseos. Y resulta que en todo lo que hemos leído es su talento, es su gozo, es su reino y es su bienestar lo que nos da a nosotros bienestar, gozo y vida. Porque hay caminos que a nosotros nos parecen de vida, pero son muerte. Así que esa relación está mal. Porque nosotros debemos entender que la relación entre Él y nosotros no gira en torno a mí, sino que debe girar en torno a Él. Es decir, yo me debo a Él, yo hago por Él, yo respiro por Él, yo existo por Él, no por mí mismo. Y eso transforma nuestra relación. Yo me debo entender como siervo. Él pagó un precio por mí para rescatarme. Él me quitó las cadenas porque murió por mí, me compró. Él me compró. Él lo compró a usted. Usted le pertenece a Él. Si usted creyó en la sangre de Cristo Jesús, implícitamente le está diciendo, yo vivo para ti, Señor, porque yo ahora soy tuyo. Vivo para ti. Y desde esa relación, el que es el centro no soy yo, es Él. ¿Qué hace el siervo cuando llega a su Señor? ¿Qué hace el siervo cuando llega a su Señor? Ay, gracias. ¿Qué hace el siervo cuando llega a su Señor? Sale a servirle, a atenderle. Mi Señor, ¿qué quiere? Y el siervo no le dice, ay, Señor, pero hoy trabajé tan duro, atiéndase usted hoy. No, tiene que estar dispuesto, tiene que estar preparado. Por eso le dije que por favor, para entender esta parábola, usted tiene que entender que nos está hablando como siervos. Cuando estemos en una parábola donde nos hable como hijos, nos entenderemos como hijos. Pero aquí Él quiere que tengamos una actitud de siervos. Ay, Señor, pero es que tú todo lo que tardaste y justo cuando perdí la fe le dio por llegar. No. Señor, tanto tiempo que te serví con ese ministerio que tú me diste y justo cuando estoy cesante, ahí sí le da por llegar a pedir cuentas. No sea injusto. No sea injusto, no, Él es el Señor.
Yo soy su siervo. Es decir, que mi relación es en torno ¿a quién? A Él. Y mi oración se convierte en no, Señor, quiero, sino, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres? Y eso comienza a cambiar nuestras vidas. Así que al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjese que aunque este siervo estaba en la casa del rey, fue echado ¿a dónde? Afuera. Perdió lo que se le había dado. Ahora, quiero recordarle algo, porque algunos discuten acá, ¿es la salvación o qué es? Bueno, pregunta difícil. Difícil. Quiero decirle unas premisas para que usted esté tranquilo en su vida de fe. Número 1, nadie se salva por obras. Repita conmigo. ¿Otra vez? Muy bien. Así que si usted viene por primera vez y se cree muy buena o muy bueno porque usted es bueno, pues no es por eso, es por la obra buena que él hizo en la cruz. Ahora, número 2, por las obras malas me puedo perder. Repítalo, por favor. Usted no se salva por obras, pero por obrar, ahora lo va a poner en términos judíos, por obrar como un cerdo se puede perder. Cierto que eso suena como feo, horrible, ¿cierto? Ese pastor sí, las groserías diplomáticas hay que utilizar. Pero, bueno, entonces otra palabra es como los perros. Hoy estábamos hablando de que los perros no heredan el reino de los cielos. Si nosotros nos comportamos como un perro, no el perro fiel, sino ese perro que anda por ahí todo salvaje, no el blanquito bonito, sino un perro por ahí que no tiene dueño ni señor, pues no vamos a heredar el reino de los cielos. Ahora bien, para cerrar esta idea, quisiera pedirle a usted que recuerde algo. ¿Usted recuerda ese texto que dice, sobre lo que tú pusieres la planta de tus manos y la planta de tus pies, esa tierra será tuya? ¿Lo recuerda? Muy bien. Hoy le quiero enseñar algo de ello. Por favor, lea Éxodo capítulo 23, versículo, perdón, antes de ir a Éxodo, Éxodo capítulo 23, versículo 31, para redondear esta idea. Éxodo capítulo 23, versículo 31. Dice, el Señor habla al pueblo de Israel, y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto del Éufrates, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Fíjese, esta palabra está diciendo que Dios fijó unos límites al pueblo de Israel. Présteme por favor mucha atención a esto. Dios fijó unos límites al pueblo de Israel. Es decir, su tierra va a ser desde aquí hasta acá y desde allá hasta aquí. Listo. Quiere decir que ¿qué tierra le va a entregar? Esa tierra. No la tierra que a ellos se les antoje. No, esa tierra. Y ahora les está diciendo, en esa tierra ustedes tienen que dar un fruto. ¿Cuál fruto? Aquí está implícito. ¿Alguien lo encontró? ¿Cuál fruto? ¿Cuál es el fruto que tienen que dar? ¿Alguien lo encontró? El fruto que tienen que dar es adorar a Dios y solamente a Él. Es decir, que esta tierra debe ser dedicada ¿para qué? Para la adoración a Dios. Y entonces, como dicen los salmistas, los pueblos del norte, del sur, del oriente y del occidente verán que esa tierra es tierra bendita, tierra fructífera, y la añorarán. Y se irán hasta allá, y todas las naciones conocerán que ese Dios es el Dios del pueblo de Israel. Ese es el fruto que tienen que dar. Ahora, lea conmigo por favor Josué capítulo 1, versículo 3.
Josué capítulo 1, versículo 3. Mire lo que Dios le dice a Josué. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Dios da asignaciones, Dios asigna ministerios, Dios asigna talentos. A Israel le dio una tierra, y esa tierra debe adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Israel no está cumpliendo el propósito ahorita. Israel está vendiendo guerra, pero no está vendiendo al Dios de los cielos. Debería mostrarlo. Pero dice la Escritura que Él entregó la viña a otros viñadores para que cuando Él venga reciba lo que le ha de dar, y nos la dio a nosotros como iglesia. Así que escuche esto: al pueblo de Israel se le dio un ministerio, se le dio una tierra, y esa tierra es para que lo adoren a Él, y mientras lo adoren a Él, esa tierra será fructífera como ninguna otra. A otros se le dieron 5 talentos, a otros se le dieron 2 talentos, y a otros se le dio 1 talento. Esa es la asignación que Dios nos dio a cada uno. Luego significa que yo no me tengo que comparar con mi hermana. Yo, en vez de vivir comparándome con mi hermana, lo que tengo que hacer es que lo que sé que me dio Él, lo tengo que poner ¿a qué? A producir. Cuando Israel olvidó su asignación y comenzó a adorar otros dioses y enterró la adoración a Dios, fue cuando fue esclavizado por otros pueblos. Fue su lloro y su crujir de dientes, y fueron expulsados de la tierra que Dios les dio a ser como forasteros en otras tierras, igual que en la parábola de los talentos. A ellos se les dio administrar un lugar para que diera fruto de adoración al Rey. A nosotros se nos ha dado una asignación. Usted tiene asignaciones: esposo, esposa, padre, hijo, hija, madre, abuelo, abuela. Usted es trabajador, usted es empresario, usted es profesional, usted es apóstol, usted es profeta, usted es evangelista, usted es maestro, es pastor. Usted tiene una asignación. A usted se le fue dado el influenciar a 1,000,000 de personas, a 5,000, a 10,000, a 1. Pero usted debe respetar esa asignación que Dios le dio. Jesucristo tenía una asignación. Yo le pregunto, ¿Jesucristo fue a predicar hasta España? ¿Sí o no? Inglaterra. Jesucristo se la pasó solo en Judea, Samaria y Galilea. ¿Por qué? Porque Él dijo: mi Padre me ha enviado a la casa de Israel. ¿Cuál era su asignación? La casa de Israel. ¿Qué tenía que cumplir? Con el talentico que Dios le dio, con ese talento tenía que dar fruto. ¿Y dio fruto? Ahora cogió a otro pisco llamado Pedro y le dio una asignación y le dijo: gordito, su asignación, su talento es predicarle solamente a los judíos. Y este gordito comenzó a predicarle a los judíos, y cogió otro pisco con el cual se peleó Pablo, y le dijo: y a usted, gordito, la asignación que le doy es predicarle ¿a quién? A los gentiles, aunque usted es más judío que el otro. O sea, este era más propicio para predicarle a los judíos que este. Pero Dios le dice: no, usted a los gentiles. Y él, está bien. Y lo hace. Y en el proceso recibieron azotes. Y en el proceso recibieron golpes, bofetadas. Los golpeaban, los lastimaban. Pero ellos decían: fiel seré a ese talento que Él me dio. O a esos 2, o a esos 5. No sé qué significará eso. El caso es que cada uno tenemos una asignación. Y debemos cumplir con esa asignación, porque un día el Señor vendrá a pedirnos cuentas con ello. Él nos va a pedir cuentas. Y necesitamos prepararnos para ello. Necesitamos llegar a ese tiempo. Lea conmigo, por favor, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5.
Segunda carta de Pedro, por favor. Segunda carta de Pedro. Ay, ¿yo dónde me fui? Capítulo 5. Segunda carta de Pedro. Capítulo 1, perdón. Versículo 5. Dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia, que por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros, lea otra vez conmigo esa frase, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese lo que está diciendo. Nosotros debemos trabajar por estas cosas. ¿Por tener qué? Fe. Entonces uno dice, no, yo ya tengo fe. No, no es suficiente. Para que usted se halle con fruto, necesita más. Y hoy no voy a explicar cada cosa de estas porque no es lo que nos ocupa. Lo que nos ocupa es que entendamos que hemos recibido una asignación y que con esa asignación debemos producir para la gloria del Padre. Es lo único que dice es que necesitamos trabajar en la fe, virtud, en el conocimiento, en el dominio propio, en la paciencia, en la piedad, en el afecto fraternal y en el amor. Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Entiende? Esto está diciendo que si usted no se dedica a la fe, a la virtud, al conocimiento, a la paciencia, al amor fraternal y al amor, usted está ciego. Tiene la vista corta y se le olvidó por lo que usted fue perdonado. Porque para que usted fuera perdonado, Dios puso esto en práctica a través de su Hijo Jesucristo. Él fue paciente, Él tuvo fe, añadió virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento añadió dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia amor, fraternidad, y a la fraternidad amor. Y dice 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Hemos entendido el mensaje de hoy? ¿Queremos entrar en el gozo de nuestro Señor? Entra en el gozo de tu Señor, no en el suyo, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Le quiero pedir a usted el favor se ponga en pie y abra la Biblia en Efesios, capítulo número 5. Versículo 14, por favor. Efesios capítulo número 5, versículo 14 al 17. Dice, leamos todos, por favor. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Recibe esa palabra? Si usted se siente hoy como que, ay, yo estoy como durmiendo, yo siento que me llamaron la atención en esto, yo le doy gracias a Dios, si usted es de esos, porque quiere decir que hoy Dios está manifestando su misericordia y quiere que usted despierte para que ande como sabio y no como necio, como diligente y no como negligente, que usted pueda experimentar el reino de los cielos cada vez que se arrodilla a orar. Amados, si usted es de aquellos que dice yo oro y no siento la presencia de Dios,
Le quiero decir algo de una vez. Dios está dispuesto a mostrar su presencia cuando se le busca. Y si tal vez usted diga, pues sí, yo ya le he dicho a él, pero nada. Es que somos nosotros los que nos tenemos que romper allí. Necesitamos el proceso. ¿Sabe cuántos días duró Job luchando con Dios? Uno lee allí unos capítulos y si se lo lee en un día dice, un día. No, esos fueron varios días. Hasta que Job fue roto delante de Dios. Hasta que Dios le dice a Job, nos vamos a poner a cuentas. Así que póngase de pie, le dijo a Job, y hábleme como un varón. Así le dijo a Job, porque le voy a hablar a la cara. Y Job fue donde dijo, de oídas te había oído, pero ahora te conozco, Señor. Termino con esta pregunta. ¿Es usted consciente de que todo lo que tiene no es suyo? ¿Es consciente de eso? Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.